Buenas tardes. En este momento, o buenas noches más bien, nos encontramos en la clase de penales especial programada para los días miércoles con el grupo que se identifica como grupo C. El día de hoy, como es natural, siempre nos exigen que procedamos a establecer la asistencia respectiva de los estudiantes a fin de por lo menos eh, verificar la asistencia. Luis Enrique Bolívar. Profesor. Chimá Agame Luis Gabriel. Doctor, muy buenas noches, aquí estoy. Perfecto, gracias. Díaz Kelly, Suri Patricia. Díaz Kelly, si no pueden contestar, por lo menos lo hacen a través del chat. Kelly no está. Flores Solarte Richard. Presente, profe. García Ortega Indira Marcela. García, por favor. Gómez Pitalúa Robinson Javier. Gómez Pitalúa. González Salcedo Wendy. Hernández Reyes César Antonio. César. López Negrete del Socorro. Presente, profesor. Martelo Herrera Rosa Isabel. Presente, profesor. Mercado Nieves Alan Heider. Alan Heider. Presente, profe, presente. Navarro Román José Carlos. Navia Ortiz Gina Margarita. Presente. Ochoa Orlando Javier. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ortega Llanos Catherine Marcela. Presente, profesor. Gracias. Osorio Bustillo Hernán Darío. Hernán. Otálora Mestra Minibet. Presente, profe. Pérez Cuesta Julián Melissa. Presente, profesor. Presta Ayola José Eduardo. Presente, doctor. Ramos Martínez. Rojas Penago Luz Miriam. Presente, doctor. Profe. Sarmiento Bravo. Carlos, cierra el micrófono, por favor.
Sarmiento Bravo Sebastián. Presente, profesor. Sierra Arena Daniela Margarita. Daniela. Daniela. Simanca Nieto Dairo José. Simanca. Torres Ramos. Presente, Dairo Simanca, doctor, firme. Presente, profe Marjorie Torres. Urbina Marbelo. Denis. Urbina. Está presente. Valdelamar Bosa. Indira del Carmen. Presente, profesor. Buenas noches. Vega Caicedo Gregorio. Presente, profe. Gusto. ¿A quién nos llamé? Profe, a mí sí me llamó, pero no estaba en el momento. Profe, Carlos Navarro, ya acaba de entrar. Hernández César. Díaz Kelly. Presente, profe. García Indira. García Indira. Navarro bien. Ahí está. Profe Stephanie Ramos presente. Presente, y Carlos Navarro. Presente, Navarro. Ya está. Sierra Arena Daniela. Listo. Comencemos. Bueno. En las clases pasadas nosotros hemos tratado de identificar unas modalidades de delito que se encuadran en lo que uno ha identificado como el delito sexual. Cuando uno estudia los delitos sexuales, uno se va directamente a nuestra codificación penal y estos aparecen a partir del artículo 205. En él nos centra el legislador en tres modalidades de conductas que aparecen de manera muy contemplada en los bienes jurídicos que se protegen. El primero de ellos habla sobre lo que es la libertad y que necesariamente nosotros tenemos que advertir que es libertad sexual. El segundo de ellos habla de la integridad desde el punto de vista físico y el tercero habla de la formación sexual. En ello también hay que identificar dos conceptos propios que evidentemente se encuentran como principios dentro de los delitos sexuales. En uno, libertad. Libertad de escoger con qué persona por lo menos se quiere mantener una relación de disposición de su cuerpo hacia otro. Y el principio de la indemnidad, que hace referencia a cuando la persona dispone de su cuerpo, pero todavía no tiene el grado de disposición de desarrollo mental para poder disponer del mismo. Y es cuando hablamos de los actos abusivos o accesos carnales abusivos. Nuestro legislador estableció dos criterios frente a lo que es el delito sexual en cuanto a que en alguno va a haber penetración y en otro no va a haber penetración. Cuando por lo menos se hace referencia a que existe una penetración, tenemos que advertir que la misma codificación nos señala que se entiende por acceso carnal. Y se dice que el acceso carnal no es más que la penetración del miembro viril o del asta viril en las cavidades propias de la cavidad vaginal de la mujer, de la cavidad anal y en este caso por lo menos de la cavidad bucal, del cual nosotros dijimos que eso recibe el nombre de felatio en honor. También hay que expresar que cuando se habla de penetración, esta puede ser parcial o puede ser total. También estudiamos lo referente a lo que tiene que ver con el principio
del animus, el animus libidinoso. Y cuando hablamos del ánimo libidinoso, vamos a tener claridad de que se trata sobre ese desosiego que tiene el sujeto activo, que lo constituye como una persona enferma y que verdaderamente al momento de sentir ese apetito sensual se desarrolla una serie de circunstancias propias a que con el solo tocamiento va a sentir satisfacción. Entonces hablamos del acto sexual. Entonces, como podemos observar, el legislador también nos trae una situación que el delito, para que pueda constituirse como tal, necesariamente tiene que darse dentro de la característica propia de la violencia. Y la violencia uno la mira identificando lo que es la violencia física, y dentro de esa violencia física se interpreta lo que es la vis absoluta y lo que es la vis compulsiva, haciendo referencia a que en una existe todo un sosiego de daño a la integridad personal de la persona, y en la otra simplemente se amenaza sobre un peligro futuro, y que verdaderamente nos trae el concepto propio de determinarlo como una amenaza futura. Eso es lo entendible frente a lo que es el acceso carnal. Y cuando se habla del acto, dijimos que el acto hace referencia al mero tocamiento, a lo que de una u otra manera la persona siente como consecuencia de ese ánimo libidinoso. Los dos, el acceso y el acto, son considerados conductas eminentemente violentas para ser constitutivas propias del delito de sexual, como nosotros lo hemos definido. Paralelamente a estos delitos se encuentran otras modalidades de accesos carnales y otras modalidades, por lo menos también interpretativas, de actos sexuales, pero que son dentro de la categoría de la formación sexual, en donde aparece de manera categórica lo que es el principio de la indemnidad. Y precisamente ¿por qué? Porque el legislador ha creado un criterio propio de un ingrediente, de un elemento descriptivo dentro del concepto del tiempo, porque ha establecido que la conducta va a proceder contra aquellas personas que evidentemente no superen los 14 años. Y cuando uno interpreta ese concepto de que no sobrepasan los 14 años, nos vamos inmediatamente a tratar de identificar de que el mismo se estructura en un tiempo antes de los 14 años, pero de los 14 años frente a lo que es el acceso carnal, frente a una persona que todavía por su desarrollo psicológico no puede dar su voluntad de hacerlo. Aquí es bueno aclarar que si uno llega donde un menor de edad, hablando no propiamente del menor de 14 años, sino de aquella persona que evidentemente tiene 4, 5, 6 y 7 años, y se le manifiesta de que se le solicita una circunstancia a cambio de otra, y el niño, dentro de su razón de niño, viene y manifiesta su aceptación de querer estar con el adulto, ahí no vamos a poder hablar de acceso carnal abusivo, porque realmente aquí está totalmente anulada el concepto de consentimiento del sujeto. Y por esa circunstancia se habla más bien de un acceso carnal violento, muy a pesar de que el niño de una u otra manera pueda acceder, o la niña pueda acceder por las circunstancias propias que utilizan estas personas al momento de estructurar una conducta delictiva. Hasta ahí podemos nosotros advertir las circunstancias propias que podemos interpretar frente a un caso muy particular, por lo menos de abuso y de acceso, o sea, acceso a menor de 14 años. El acto tiene la misma característica propia del acto violento, pero acá la violencia se interpreta es en el evento propio de lo abusivo, es decir, la persona no tiene la capacidad para manifestar su disposición de su cuerpo, y eso es considerado como una situación de característica abusiva violenta. En este orden de ideas, si se encuentra que una persona inferior a los 14 años, y podríamos nosotros decir y superior a los 10 años, estaremos por lo menos en presencia de una modalidad de acto sexual abusivo en menor de 14 años. Hasta allí, por lo menos, se encuadra lo que son los delitos desde el punto de vista sexual.
en lo que el código por lo menos le da importancia. Pero, y aquí viene lo que vamos a mirar ahora. Yo les había manifestado que en toda modalidad de conducta siempre hay un elemento, por lo menos interior, subjetivo, al momento de la actuación del sujeto activo. Es lo que nosotros denominamos como el elemento intencional, lo que la persona quiere realizar, lo que le puede generar por lo menos apropio de un beneficio. Toda persona, al momento de realizar una conducta, tiene una motivación. Y esas motivaciones pueden identificarse con ánimos. Les decía yo que el ánimos de la injuria, haciendo referencia a la persona que se quiera apoderar de un elemento patrimonial, o el ánimo libidinoso en el delito sexual. Y ahora vamos a ver, como es lo que corresponde a los delitos propios contra la moral o contra la libertad moral o integridad moral, haciendo referencia a lo que quiere decir el legislador con otro ánimos. Ya no es libidinoso, el propio de la persona que se satisface solamente con el mero tratamiento. No, ahora viene un ánimos que es propio de causar un daño, pero ese daño es a costa o es por lo menos característico de querer difamar o generar un daño frente al concepto personal de cada persona en el honor, en la nobleza, en las características propias de todo ser humano. Ante ello, tengo que advertir de que realmente existe una serie de ánimos. Este ánimos en los delitos contra la moral se identifican como animus injuriandi o animus por lo menos injuriandi, haciendo referencia a cómo se identifica la injuria en los delitos por lo menos para el derecho romano. El ánimo injuriandi significa el hecho de que la persona quiere generar un daño frente a lo que es el concepto que las personas tengan frente a él o hacérselo saber de manera directa. Pero ese ánimo injuriandi tiene que identificarse y diferenciarse de otros ánimos. Les había dicho, no podemos confundir lo que es el ánimo libidinoso de lo que es el ánimo injuriandi, por una sencilla razón, porque cuando nosotros hablamos del ánimo libidinoso, es un apetito sexual que tiene la persona frente al sujeto pasivo, mientras que en el ánimo injuriandi la persona quiere ofender, quiere generar imputaciones deshonrosas contra la otra persona, quiere de manera directa generarle un agravio a la otra. Entonces, en uno hay una citación morbosa propia del sujeto activo, en la otra existe una situación evidentemente de deshonrar a la otra. Estas dos posiciones hay que identificarlas porque en algunas situaciones podríamos confundir si estamos frente a un acto sexual violento frente a una situación de injuria de hecho. Ya vamos a mirar qué es esa injuria de hecho. Pero por ahora, simplemente para tener la advertencia del elemento injuriandi, el elemento intencional dentro del comportamiento de los delitos contra la moral. El doctor Luis Carlos López, reconocido tratadista de derecho penal, ha manifestado de que existen varias modalidades de ánimos y que en el delito por lo menos de injuria debemos tener por lo menos claridad sobre él. Y es allí cuando uno por lo menos se encuentra con modalidades propias de un animus injuriandi que se identifica propiamente en el animus narrandi. ¿Qué es el animus narrandi? El animus narrandi es que desde el punto de vista histórico, uno al momento de realizar una situación propia de un personaje de la historia, uno puede mencionarlo o identificarlo dentro de algunos conceptos que son hasta negativos. Voy a dar el ejemplo. Yo puedo de pronto decir el sinvergüenza, el detestable, personaje oscuro de la historia que acabó con toda una población, no solamente de judíos, sino también de gitanos.
y que verdaderamente destruyó casi toda Europa en su afán de conquistar y de crear una situación única sobre la raza aria, basado en los principios filosóficos de Fichte. Y ante esa situación, cualquiera persona que estaba oyendo o me está escuchando dice, oye, el doctor Reale le tiene un odio al Führer. El doctor Reale habla más de Hitler. Entonces, lo primero que algún familiar de pronto puede decir, yo soy el nieto de Hitler y usted está ofendiendo a mi abuelo. Señor, yo estoy tratando de generar un comentario a título narrandi de una narración histórica que a la hora del té no estoy echando mentiras. Estos son circunstancias propias mismas de la historia y yo lo puedo hacer con estos comentarios tal cual como me han nacido hacerlo. Entonces, en ese momento no se puede hablar de animus injuriandi porque realmente la persona lo que está tratando de hacer es un animus narrandi. La otra modalidad de animus que por lo menos nos comenta el maestro, por lo menos, ahorita un minutico. El maestro Carlos Pérez cuando por lo menos nos adentra dentro de las modalidades de los ánimos, él nos trae a colación otras modalidades de ánimos, entre los cuales no lo encuentro todavía, pero voy a adelantarme. Se encuentra también el ánimos jocandi. Ánimo jocandi, de jocoso. Cuando yo hablo de ánimo jocandi, estoy haciendo referencia a que la persona no quiere realmente generar por lo menos una situación de deshonra contra la otra. Es simplemente de generar algo folclórico, de que nosotros nos podamos reír entre nosotros. Ojo, no quiero confundir el concepto propio de querer generar un juego tipo charla, tipo por lo menos de risa, a generar un bullying. Porque el bullying y el ciberbullying, de manera directa, de manera indirecta, que se presenta en una determinada, por lo menos, identificación de la edad escolar y que puede generar algunas situaciones en el desarrollo social individual de la persona, son considerados como modalidades de imputaciones deshonrosas, pero entre niños. No puede haber un bullying de un señor de 20 años o 30 años frente a un niño de 8, de 10, de 12 o 14. Eso no se llama. El bullying aparece dentro del principio de la igualdad que debe existir entre esas mismas personas. Por eso ustedes dicen, grupo de niñas de cuarto año le realizaron bullying a su compañera. Grupo de niños de séptimo año le realizaron bullying a otro compañero. O sea, siempre está dentro del concepto, por lo menos, de igualdad que puede existir entre ellos. Pero esa es una situación que se plantea allí y que hay que tenerla muy en cuenta cuando nosotros hablamos sobre el animus jocandi. O sea, el ánimo que busca es burlarse de las circunstancias propias de otra persona. Miren, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión, por lo menos, no le han dicho el cabezón? Oye, cabezón, ve acá, no lo estoy haciendo con el ánimo de decirle que él es el cabezón y que todo el mundo debe fiarse en la cabeza y que todo el mundo le quiera reír, o sea, como para generarle una situación que a ella no le gusta. Hay muchos de nosotros que a veces le decimos a otros, mira, tú, enano, a un favor, o sea, lo hacen en aras de una circunstancia, pero no de generar una ofensa que es la propia que se estructura frente al principio de la dignidad de cada persona. Para hablar del principio, por lo menos de la integridad moral, hay que tener en cuenta que aquí lo que se parte es el concepto de la dignidad de cada persona, el concepto propio del honor de cada persona. Recuerden que en las clases pasadas, cuando les hablaba del delito sexual, les decía, ojo con el delito sexual, que viene evolucionando a partir de los criterios propios del honor, de la honra. Y recuerden que anteriormente
el delito como delito sexual individual, totalmente individual, no aparecía en un contexto de un principio de un bien jurídico tutelado. El mismo se encontraba en los delitos contra la moral, o sea, en el capítulo que estamos viendo. Pero, como ustedes pueden ver, ya el legislador, dentro del desarrollo de la ley 80 en el siglo pasado, en el año 1980, y ahora con la ley 2000, es decir, la 599, nos trae ya un concepto diferenciativo entre lo que son las conductas propias de la libertad sexual, integridad sexual y formación sexual, y los delitos que van propiamente contra la moral. Atentar contra el honor de una mujer anteriormente era despojarla de su concepto más especial, el honor de la familia, el honor del capítulo que la mujer protegía. Y por eso se veía más para el honor. Recuerden cuando nosotros hablábamos sobre el libro de Gabriel García Márquez y hacíamos referencia a ese contexto desde el punto de vista social y histórico. ¿Y por qué nosotros hacemos referencia a ello? Porque es que anteriormente, y yo puedo sacar a colación varios ejemplos, si alguien me ofendía frente a cualquier concepto, yo podía inclusive hasta retarlo. Y el derecho lo permitía. Te reto a un duelo para recuperar mi honor. Usted ha marcillado el honor de mi familia. Entonces existían figuras, por lo menos por allá en 1910, se daban situaciones propias del duelo. Y era la manera, por lo menos, de rescatar el honor si en un evento la persona lograba, por lo menos, ganar dentro del concepto propio del duelo. Y existían otras instituciones que protegían precisamente ese honor. Pero ahora, ha mirado dentro del concepto de honor, de integridad propia. Recuerden, la Constitución de 1991 nos trajo y nos desarrolló unos principios que se encuentran precisamente en la persona y basados en el concepto de la dignidad humana. El principio que algunos a veces los consideran como derechos, pero yo tengo que hablar que son principios. Nadie puede ser violentado dentro de su misma persona. Nadie puede, por lo menos, generar dentro de su habeas data algo en contra de él. Estos conceptos propios constitucionales son los que le dan más refuerzo a estos bienes, de manera por lo menos del interés de tutelarlo por parte del legislador. Entonces les manifestaba, al fin, que existen otras modalidades de ánimos. Y ya les había hablado del ánimos de narrandi, del ánimos jocandi, y hay un ánimos que también a veces cree que la gente se confunde, y es el ánimos consulendi, de consuelo. Mire, esto ocurre mucho con las damas. Cuando una dama le dice a su compañero, ay, amiguis, ese novio mío es una persona detestable, desagradable, yo verdaderamente no sé qué le vi. Entonces la amiguis, que verdaderamente le va a consolar, dentro del consuelo le dice unas palabras que en cualquier momento dado podrían ser un poco deshonrosas. Mira, tú lo que eres es bruta. Tú vas por lo menos como el burro. Uno te está diciendo que cojas para el lado derecho y tú vas como si fuera quién sabe qué para el lado izquierdo. Te están pegando, te están dando problemas y tú verdaderamente cojas para el lado contrario. Entonces, miren que el vocabulario que se utiliza de la amiga hacia la otra son categorías propias de generarle una deshonra. Entonces, ese ánimos consulendi como tal no puede establecerse dentro de una estructura, mañana más tarde decir de que se estaba injuriando frente a un delito contra la honra, frente a un delito propio contra la moral. Existe otro ánimos, el ánimos corrigendi. Este ánimos corrigendi, del que nos habla el doctor Luis Carlos Pérez, el doctor Luis Carlos Pérez, es el que se utiliza dentro de la familia. A mí, mi padre, dentro del cariño,
que por lo menos nos tenía a todos, él muy difícilmente nos decía los nombres. Javier, Edgar, Juan, Edith, Marta, Lorena, 6 hijos. Mi padre nunca nos llamó por el nombre. Siempre utilizaba lo que uno a veces reconoce como un alias. Y todos ellos creo que los colocaba mi mamá en el momento de que uno nacía y dependiendo de las circunstancias que uno veía. Mi hermano el mayor se le colocó el apodo de el bocamullete. ¿Y por qué le decía el bocamullete? Porque pasaba como un mullete, mullete un pan tostado. A mi hermana, la mayor, era bien delgada y como era plis plis, o sea, eso no quería pisar la tierra, le colocaron Miss Kiriti. O sea, una Miss que era con característica de morisquitera. Miss Kiriti. Mi otra hermana, la posterior, esta también no era tan morisquitera, pero era muy flaca. Entonces le colocaron Miss Esqueleto. Y ya venía, bocamullete, Miss Kiriti, Miss Esqueleto. Después viene mi hermana, y esta hermana resultó siendo la más bajita de la casa. Y a esa hermana le colocaron la morrocoya, porque era muy bajita. Y venía yo, que cuando muy niño, o sea, muy recién nacido, me imagino que entre los 2, 4, 5 años, era bastante gordito, entonces me colocaron Choncha. Entonces mi padre me decía, Chon, ven. Mis hermanos todavía me dicen, Chon, pero era el calificativo por lo menos para eso. Mi hermano el menor también nació en esa misma contextura, grueso, pero él era como castaño claro. Entonces a él le colocaron Chonchamona. Como pueden ver, mi madre en algún momento dado, para regañarme, para por lo menos promoverme, llamarme la atención, me utilizaba el alias. Choncha, ven acá. Ven. Y era como el calificativo de que a uno lo utilizara y que de pronto en la calle uno no quería que lo dijera. Lo doloroso que es para uno cuando uno lleva a una persona a su casa, como para presentarla, y de pronto termina uno de los hermanos, inclusive hasta mi madre, mira Choncha, ven acá, y enseguida la supuesta amiga que uno lleva se lo queda mirando y que ¿qué te dijeron? No. Mi mamá a veces se le olvida el nombre, tú utilizas cuál, no, pero ella te dijo algo, y uno con la pena grande en la situación que se presenta. Bueno, esos son mecanismos que a veces se utilizan como de corrección. Oye, cabezón, párate de ahí que estás ensuciando la sala. Oye, cabezón, ¿no ves que están trapeando? Mira, verdoso, mira, flaco, mire, no sé, o sea, son elementos que pueden constituir correcciones, pero que realmente no se está buscando generarle una situación contra el honor, una imputación deshonrosa contra la persona. Existe otro animus que se llama el animus defendendi. Lo utilizo frente al mismo animus retorquendi. ¿En qué consiste el animus defendendi? A ver, supongamos que de pronto Gina se encuentra con Glenn y le dice, oye Gina, imagínate que Zully anda diciendo que tú eres bien cabezona. Y enseguida Gina viene y dice ¿y qué bien habla ella? Si ella como que no se ha visto un espejo, también es cabezona. O sea, se está defendiendo. Entonces ahí se van a encontrar con una situación de que una genera injuria y la otra también genera injuria. Entonces se están generando injurias recíprocas y ya miraremos qué significa estas injurias recíprocas en nuestro derecho penal. Así las cosas, queda totalmente claro el concepto de lo que es el animus injuriandi. El animus injuriandi busca nada menos que generar una situación de daño frente al honor,
o la honorabilidad de la persona. Este concepto de honor se puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, cuando realmente se ataca de manera directa a la persona. Cuando la agresión contra el honor es directo. Mira, tú eres una persona detestable. Tú como que no te bañas. Tú verdaderamente hueles a lo peor. Es más, me vas a contaminar. O sea, cuando una persona le genera la serie de conceptos frente a la otra, nos está indicando, nos está identificando simplemente conceptos propios, repito, de frente a frente. Pero viene uno que es más grave que cuando se hace de frente, porque se hace a las espaldas de la persona. Y a veces la persona no sabe de lo que se está hablando a sus espaldas. Y es lo que uno conoce como la difamación. Vienen por lo menos como en el ejemplo que les dije, cuando Gina se encuentra con Glenny, Gina le dice, oye, por ahí Zully, o sea, estamos hablando de una u otra manera de Zully, pero Zully no está ahí para que se pueda defender. Yo le puedo decir, oye, Stephanie, imagínate que por ahí me han comentado que por lo menos Dairo le gusta consumir elementos de alucinógenos. Inmediatamente ella, que de una u otra manera, ¿cómo así? No te puedo creer. Sí, claro, estuvo hasta preso, porque a él lo capturaron, creo que en alguna ocasión en el aeropuerto, y comienza a hablar mal de la otra persona. Pero la otra, a quien se le está afectando el honor, esta persona no sabe. Y a veces puede pasar mucho tiempo para que la persona sepa de lo que, quién o de dónde se originó el comentario que por lo menos ya se escucha dentro del rum. Yo a ustedes el semestre pasado, no sé si recuerdan, yo les tocaba el ejemplo de que de pronto yo venía de la Universidad de Cibú, de Santillana, a la clase que tenía con ustedes a las 8. Y yo terminaba la clase ya a las 7:45 para poder estar acá a las 8 en punto. Y resulta que cuando venía para acá, veo y me encuentro con alguna de sus compañeras y le digo, ¿vas para la clase? Que sí, doctor, voy atrasada. Y bueno, métete en el carro, vamos rápido. Y no hemos venido en el carro. Yo estaciono el carro, por lo menos por allá, por donde queda la tienda del mono, de Toño, no sé. En ese momento están varios de ellos en la tienda, de sus compañeros. Y enseguida, mira, ya llegó el doctor. Cuando en eso ella se baja del carro y ya uno dice, mira quién se está bajando del carro del doctor Real. Y ahí viene todo lo demás. Y mira que viene con el cabello mojado. ¿Quién sabe de dónde vendría? Y ya después otra persona va a decir, no, es que yo los vi que venían de por allá, del terminal de transporte. Y habrá otro que dirá, yo los vi cuando salió, yo vi el carro cuando salió, y como yo venía para la clase también, me fui detrás y vi cuando por lo menos observé quién se bajó del carro también. Y así sucesivamente. ¿Sí recuerdan el caso que lo habíamos visto el semestre pasado? Bueno, esa es una situación en la cual se está hablando de manera deshonrosa, por lo menos para la estudiante que en ningún momento dado ha realizado esa determinada actividad. Y ya todos sus compañeros comienzan a generar el comentario que le daña, en su parecer, por lo menos su nombre, su buen nombre. De pronto alguien podrá decir, oye, imagínate, y el nombre tan buena gente que es, y ella haciéndosela como el docente. O sea, miren todo cómo van las cosas generándole el daño del buen nombre a ese personaje. Entonces, eso es lo que uno determina como injuria de manera indirecta o de difamación. O sea, porque realmente no se hace frente a la persona, sino que se hace de manera indirecta. Repito, hay dos modalidades de injuria, una directa y una indirecta. Pero hay otras modalidades o clasificaciones de injurias indirectas, que si bien es cierta, ojo, que si bien es cierto, la persona no se lo dice a la persona como si fuera él, lo hace de manera indirecta. Es lo que algunos manifiestan de esta manera de injuria. Una persona no va a decir que el otro es homosexual, pero se lo dice de manera indirecta. ¿Cómo le digo yo a una persona que es homosexual sin decirle tú eres homosexual?
Entonces la persona viene y sale. Ah, el homosexual soy yo. Ah, yo soy el ladrón. Ah, yo soy el maricón. Ah, yo soy el embustero. O sea, si se pueden dar cuenta, yo cuando le estoy comentando a otra persona en ese tono, indirectamente le estoy diciendo que el verdaderamente ladrón es el de al frente. Que el verdadero, por lo menos, gays, maricón o homosexual es la otra persona. Pero no se lo dice de frente, sino que lo hace de manera indirecta. Esa es una forma de generar un mecanismo indirecto de la injuria. La injuria o la injuria puede también presentar una modalidad que se denomina de hecho. Antes, quería comentarles algo. Comete injuria tanto el que crea el comentario como el que transmite el comentario. Es decir, que de pronto a mí no me van a decir, óyeme, por ahí dicen que es usted. No, es que a mí me dijeron. No, no es que no te dijeron. Si usted lo repite, usted también comete injuria. O sea, si yo verdaderamente continúo la cadena, entre más grandes, todos los que sigan en esa cadena son también de una u otra modalidad injuriosos. Entonces, por eso uno tiene que saber hasta qué momento puede repetir lo que verdaderamente no debe repetir. Porque puede verse incurso en una cadena, en un nexo causal, que puede determinarlo frente a lo que es la conducta que se está. Pero es que yo no fui el que lo inventé a mí me dijo Juan Carlos. Y yo lo que hice fue contarle a ustedes, no importa, porque usted lo está haciendo. Por eso es que cuando en los ciertos pueblos uno dice los chismosos lo que hacen es eso, ser injuriosos. Porque sin constatar de que realmente eso es verdad, ellos vienen y lo trascienden, lo hacen ver como verdad. Por eso, cuando verdaderamente una persona ante un comentario lo repite, está cometiendo el mismo comportamiento de quien lo creó. Es para tenerlo en cuenta. Bueno, existe una modalidad de injuria que se llama injuria de hecho. En este caso, la injuria de hecho se va a establecer frente a circunstancias propias de que la persona no va a pronunciar palabra alguna. Es decir, en este momento la persona no va a decir, oye, es que tú eres tal cosa, tú eres una persona deshonesta, no, es que tú eres una persona turbia, corrupta. El va a hacer. Lenis, puedes cerrar el micrófono. ¿Ven? En por lo menos, circunstancia, lo que uno se plantea aquí es que la persona no va a decir nada, pero va a generar hechos que es como si lo dijera. Recuerden que ustedes en teatro y derecho, creo, y en técnica de la oralidad, creo, el cuerpo habla. Y a veces el cuerpo habla mejor que lo que habla por lo menos la voz. Es lo que uno denomina la gesticulación, es lo que uno a veces denomina expresión corporal. Entonces, si yo a una persona que verdaderamente casi todos nosotros decimos, óyeme, pero es que fulanito, la mujer se la está haciendo y está saliendo con el panadero de la esquina. Entonces, cuando viene el fulanito, en aras de ofenderlo, yo no le voy a decir, oye, cachón. No, yo no lo voy a ofender así. Pero yo lo hago de manera indirecta. ¿Y cómo lo hago de manera indirecta? Bueno, cojo como si fuera una manta, y en la manta, cuando va pasando la persona, ¡ole! O sea, no le estoy diciendo que él es cachón, pero le estoy gesticulando de que evidentemente lo estoy ofendiendo frente a la circunstancia que está padeciendo. Puede por lo menos de que alguien realmente no quiera por lo menos sacar la túnica para torearlo, sino que comienza a tocar por lo menos el redoblado.
O sea, comienza uno a generarle la música que de pronto se utiliza en la plaza de toros. De manera indirecta, es una situación que sobreviene de hecho. Otra, yo puedo simplemente colocar por lo menos las manos en una posición de toro bravo. O puedo por lo menos ser un poquito más grosero y ya no es un solo cacho, sino que lo coloco como si fuera un alce. Entonces le digo, mira, ya no pueden ni entrar por la puerta. O sea, de manera directa, no le estoy diciendo la circunstancia, pero estoy generando gesticulaciones en el hecho. Ahora bien, en Cartagena se presentó una situación de un joven que se montó en una buseta y de pronto en la silla donde estaba con su compañero, el compañero viene y lo toca por el hombro y él alza la vista y ve una joven con un departamento de sedentación de esos que son como que grandes, pero las piernas son delgadas. Entonces comienzan entre ellos a decir, esas son nalgas potizas. Y el otro dice, no, esas son las nalgas de ella. Pero es que tiene las patitas tan delgadas como para de pronto tener esa nalga. Eso es trapo. No, de pronto es trapo. Pues yo voy a ver para ver si verdaderamente es trapo o no. Entonces cuando viene y se le lanza y le agarra el trasero, inmediatamente la persona grita, todas las demás personas que vieron que lo agarró, vienen y lo llevan ante la autoridad judicial y lo más natural es que lo van a procesar por acto sexual abusivo, acto sexual violento. Pero aquí realmente él tenía el ánimo libidinoso. No. Él lo que tenía no era ánimo libidinoso, él lo que tenía era un acto para determinar si efectivamente la persona tenía o no tenía nada, que de una u otra manera iba a ofender o iba a generar la ofensa hacia la otra persona. O sea, él tenía más bien un ánimo injuriante que un ánimo libidinoso. Entonces, por esa circunstancia, en este caso en particular que ocurrió en Cartagena, se determinó que no era un acto sexual violento, sino una injuria de hecho. Miren lo que pasó. Es una injuria de hecho. Repito. Además de las injurias de hecho, puede por lo menos presentarse algunas otras situaciones que, como lo dijo ahorita, animus, por lo menos retorquendi, defendendi o retorquendi, que es cuando las dos personas se gritan mutuamente. En el Código Penal, saquen el Código Penal, búsquese los delitos contra la integridad moral y van a buscar un título, un nomen juris que dice injuria recíproca. ¿Ya lo encontraron? $2.27. Listo, léalo por favor, colaboren. Injurias o calumnias recíprocas. Sí. Artículo 227. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos. Esto está diciéndonos el legislador que es una modalidad eximente frente a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque las dos personas mutuamente se han generado un daño frente a su concepto moral. Entonces, como este es un delito que es querellable, y ya recordarán ustedes cuando les decía que es un delito querellable. Un delito querellable es cuando el único que lo afecta es a la persona, única y exclusivamente a la persona. Y creo que les dije que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, en este caso Código acusatorio,
nos va a determinar de manera directa que cuando estemos frente a esta situación de injurias entre dos personas, estas de manera directa van a constituir plenamente una modalidad de eximiente de responsabilidad. Oye, si tú me injuriaste, tú también. Estamos a la par. Ni yo te puedo pedir indemnización a ti, ni tú tampoco me puedes pedir indemnización a mí. ¿Por qué? Porque nos hemos injuriado recíprocamente. Esa es la situación para plantearles ese caso. Hace unos años, no sé si alguno de ustedes de pronto debe recordar, pero hace unos años una actriz cartagenera, un nombre muy reconocido, Luni Bosa, la cual por lo menos Carlos Vives se llevó para Bogotá y que de manera directa la promovió para su carrera actoral. Esta señora tuvo su novio, tuvo su otro novio y tuvo otro novio. Pero uno de los novios en alguna ocasión le dijo que le habían robado el celular. 3 meses después, una señora que le dicen la Negra Candela, en un programa, viene y manifiesta de que existe una actriz famosa que evidentemente ha generado en las redes sociales, un video porno. Hasta allí ella está hablando de una noticia. Y podría por lo menos decirse porque es que el video estaba rodando en las redes sociales en contra de la voluntad de la protagonista y quizás de pronto en contra de la voluntad del señor que aparece en el video, al que supuestamente le robaron el celular. Pero el problema de esta señora fue que evidentemente manifestó, y aquí están las escenas para que las observen, y viene y publica las escenas. Entonces miren, ella realmente no fue la persona que montó el video para que lo vieran en las redes sociales, pero ella generó a que muchas más personas quisieran ver el video. Ella generó con su noticia y con la promoción del video, generó una injuria en contra de la persona. Y por eso fue sancionada posteriormente por parte de los juzgados correspondientes penales, donde se determinaba que efectivamente tenía que pagar una indemnización. El canal RCN fue sancionado y a ella también la sancionaron, tanto pecuniariamente como desde el punto de vista de suspensión de un tiempo de su tarjeta. Por eso desapareció de los medios de comunicación. Pero sí se pueden dar cuenta de la situación. No es que yo sea el que he creado la situación, pero si yo la sigo promoviendo, yo puedo estar en curso de esa modalidad. El otro caso más conocido, y quizás de pronto ya no tan reciente, pero también podríamos traerlo a colación. Cuando Jessica Seniel le hicieron las clases de inyecciones de hialurónico y de la otra sustancia a fin de tener una posibilidad de tener mayor trasero, y todo esto le generó una serie de daños. Esta joven, cada vez que le entrevistaban, daba el nombre completo del personaje que le había causado el daño y manifestaba en las redes y en los medios de comunicaciones que era un médico sinvergüenza, que era un médico, etcétera, etcétera, hasta el punto que este señor le tocó también buscar un abogado para presentar una denuncia penal contra él. Como podrán ustedes observar, el proceso de Jessica Seniel, que había ganado en primera instancia y en segunda instancia, fue revocado, fue ganado en primera instancia y en segunda instancia lo perdió. ¿Y por qué lo pierde en segunda instancia? Porque el señor juez, en este caso el Tribunal Penal de la Sala Penal de Bogotá, determinó que realmente para el médico no había la intención de ocasionar daño y que existía más bien una situación que le generaba error, porque lo que él pensaba y era autorizado por el Estado colombiano, y cuando el Estado colombiano autoriza la promoción de un determinado elemento, se entiende de que él puede utilizarlo, y si el Estado lo autoriza, entonces él no es responsable. Una
tesis un poquito como complicada, de la cual quizá en el fondo no comparto, pero total, es que fue absuelto por parte del tribunal. Al absolverlo el tribunal, el médico corre enseguida para el proceso que tiene. ¿Cuál? El de injuria. Y ahora sí quedaba perfecto. ¿Por qué? Porque ya había sido demostrado de que él no era responsable. Entonces, ahí fue donde el tribunal citó a Jessica Cediel para que viniera y se retractara. Ahí es donde vamos a mirar otro artículo, me lo va buscando por lo menos Zully. Puedes buscarme un artículo que se llama La retractación, que de una u otra manera opera cuando una persona dentro de determinado tiempo se retracta, o sea, se echa para atrás en las mismas condiciones en que lo publicó. Él no puede echar para atrás en las mismas condiciones que se retrasa. Retratarse es que yo puedo decir ahora, es que tú eres gay, y después digo, vengo y me retracto. Realmente en ningún momento dado tengo, por lo menos puedo generar prueba de que él sea gay. En ningún momento dado yo he querido generarle que sea gay. Yo en este momento me retracto, me echo para atrás esas palabras y solicito a esta, por lo menos, cuerpo legislativo o cuerpo judicial para que proceda a archivar el negocio. Entonces, Zully, ¿ya encontraste el artículo? Sí, profe, ya se lo leo. Léalo, por favor. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este artículo se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. Claro, pues sí se pueden dar o pueden objetivizar ustedes las circunstancias propias de lo que equivale al fenómeno de la retractación. Pero en este momento también es conveniente aclarar, injuria, tal cual como lo dice el artículo, es lanzar imputaciones deshonrosas en contra de otra persona. Ese es el concepto de la injuria. Pero paralelamente a la injuria hay otra figura que se llama la calumnia. Y la calumnia es ya no propiamente generar imputaciones, sino lanzar por lo menos comentarios propios de que una persona cometió una conducta delictiva, o por lo menos lo identifica propiamente dentro de un comportamiento delictivo. Con esto quiero por lo menos dar a entender lo siguiente. La injuria es lanzar imputaciones deshonrosas, pero dentro de ese lanzamiento de imputaciones deshonrosas yo puedo generar algunos comportamientos que creo yo que son delitos, pero no lo son, pero son generados como la imputación deshonrosa. Voy a dar el ejemplo. Si yo le digo de pronto en este momento a Prestán, lo que pasa es que tú eres un ladrón, y Prestán inmediatamente dice, usted me está ofendiendo. Vea lo que tú quieras, pero por lo menos yo te estoy diciendo que tú eres un ladrón. Entonces inmediatamente Prestán va a presentar una denuncia. ¿Qué clase de denuncia la va a hacer? ¿Por calumnia o por injuria? ¿Por calumnia o por injuria? ¿Quién me dice? Por injuria. Por injuria. Ambas. Injuria. Está muy clara el concepto, es solo y exclusivamente por injuria. ¿Y por qué por injuria? Injuria. Porque cuando uno habla de calumnia, está haciendo referencia a un delito de manera directa, o que por lo menos uno señale el comportamiento que describe el legislador en una norma prohibitiva. ¿Qué es ladrón? Aparece en nuestra codificación penal. El que ladrone a otro, no aparece esa modalidad de conducta. Pero es que cuando se habla de ladrón es la persona que se apodera de una cosa muy... Sí, pero eso es una interpretación de un alias.
Uno tiene que utilizar desde el punto de vista de la claridad cuando se hace referencia a la norma penal. Recuerden que el legislador por eso crea la norma penal demasiado clara, concreta, precisa, para evitar que errores, para evitar que mala interpretación. Entonces, por eso hay que ser muy concreto. Cosa diferente es que yo le diga de pronto ahora a Kathleen, es que Kathleen le encanta apoderarse de lo ajeno. Entonces ustedes dirán, sí, claro, es que cuando uno identifica el delito dice el que se apodere de cosas muebles ajenas. Ahí se está identificando claramente una conducta delictiva. Ahí esa persona está generando calumnia, más no imputación deshonrosa. Entonces, para diferenciar la calumnia de lo que es la injuria. Injuria, imputación deshonrosa. Calumnia es simplemente lanzar de manera propia el elemento propio de un comportamiento prohibitivo o en su defecto utilizar un sinónimo propio que trae el mismo legislador dentro del tipo penal. Yo le puedo decir a una persona, es que tú eres un matón, es que a ti te encanta matar a la gente. Ahí estoy diciendo, injuria o calumnia. Calumnia. Claro que es calumnia. Claro que sí, es calumnia. Porque es que estoy utilizando el mismo verbo rector que aparece dentro del tipo penal de homicidio en el artículo 103. Entonces, por eso es que uno tiene que o generar lo que describe el legislador de manera clara o en su defecto utilizar el mismo verbo o el mismo nombre que utiliza, el nombre injuris que utiliza el legislador al momento de identificar el comportamiento delictual. Entonces, jóvenes, frente a estas dos situaciones tenemos injuria. Doctor, dígame. Doctor, utilicemos el mismo ejemplo, pero para injurias. ¿Cómo sería? El mismo ejemplo para generar injuria con referente a qué. A indicar que una persona, o sea, ¿cómo transportaríamos de pronto el delito tipificado, como usted está diciendo, porque aparece en el mismo tipo en la normatividad? Con el nombre. Con el nombre. Exacto. Yo le digo que, exacto. Es que tú eres un homicida. Señor, usted está acostumbrado a hurtar las cosas de las personas. Dando ejemplo, estoy utilizando el nombre juris. Vea, usted es un especulador. O sea, una persona que como empleado oficial se apodera de las cosas del Estado. Se han puesto en... Doctor, pero está firmando como tal, pues, o indilgando como tal a la persona de lo que puede representar, pero como tal no lo estás indicando, no, porque no aparece dentro de la tipificación. No, es que, mire, a ver, hágame el favor, léase el artículo, creo que es el 220 o 221, ¿quién se lo lee, por favor? El 220. Injuria. Ajá. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 meses a 54 horas. ¿Cuál es el verbo rector allí? Hacer. Hacer. ¿Qué vas a hacer? Imputaciones deshonrosas. Ahora léase el de calumnia, 222, creo. Calumnia 221. El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión. Listo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Repítalo. El que impute falsamente calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión. Entonces, ¿qué es una conducta típica?
es la que ha descrito el legislador, ya sea con el nomen juris, ya sea con el verbo o ya sea con la descripción que hace el legislador. Miren, entendido. hay una situación que se presenta con el delito de acceso carnal violento. Entonces, hablan del violador. ¿Hay quién es un violador? La pregunta es, ¿violador es considerado una conducta delictiva o una imputación deshonrosa? Conducta delictiva. ¿Por qué? Porque está como tal tipificada. Pero, conducta como tal de violación. Pero, por favor, ¿qué es para usted violador? Yo puedo realizar muchas formas de violación. Puedo con una ganzúa violar por lo menos un candado. Puedo por lo menos con astucia violar una caja fuerte. Puedo violar las seguridades que se encuentran en un establecimiento. Puedo acceder de manera violenta a una persona introduciendo el acta viril en la boca, en el ano y en la vagina. Entonces miren la situación, por eso es que uno tiene que identificar la conducta punible. El legislador tiene que ser claro, y cuando usted puede lanzar una situación de calumnia tiene que ser sobre una conducta punible, así lo dice el legislador. Mientras que yo puedo venir, mira, tú eres un abigeato. ¿Y qué es un abigeato? No, el que se acostumbraba antes, que al que se robaba ganado, le decían que cometía abigeato, era un delito que aparecía en el Código Penal. Parecía. Entonces, ¿cómo se dice la persona? Doctor, y en el caso en que uno diga, por lo menos uno se expresa de una mujer, uno diga, fulanita es prepago, eso sería ahí que una injuria o una calumnia, sería una injuria. Claro que sí, porque no existe el delito de prepago. Ok, ya. Exacto, porque no está tipificado, eso era lo que yo quería como tal entender, que para que exista una calumnia como tal, exacto, tiene que estar tipificado en nuestro código. Okay. Así es. Profe. Dígame. Profe. Cuénteme. Pero ahí no se podía también relacionar de modo conexo con prostitución. A ver. Cuando yo hablo de prostitución, es una modalidad que establece por lo menos y aparece por lo menos estructurada. Pero esa modalidad ya no es delito. Es en el Código de Policía. Lo que existe en el Código Penal es cuando se trata de inducción a la prostitución, que ese sí delito aparece allí, y cuando se trata de menores. Pero ya un tipo penal que diga la prostitución no existe en el Código Penal. En el Código del 36 sí no había. Es más, como les decía yo a las personas cuando les dicto derecho penal general, imagínense, el ser homosexual era delito. Delito contra el honor, contra el buen nombre. Una familia que por lo menos encontraba que dentro de su grupo familiar había un homosexual, buscaban un hierro por lo menos para marcar ganado y se lo colocaban atrás. Eso se lo vi yo a mi abuelo en sus cuentos de historias. Pero son situaciones. Pero alguien dice, pero entonces los homosexuales, cuando los homosexuales de ahora, no. El homosexualismo ha existido desde, creo que de los mismos nacimientos de la historia. Roma, Grecia, hubo muchos emperadores homosexuales, hubo papas
que llegaron al trono del máximo, por lo menos, representación de la iglesia cristiana, que eran homosexuales. Y hay tantas cosas que verdaderamente, ya cuando las constituciones modernas comienzan a decir, oye, pero es que cada quien tiene derecho a vivir como quiera, principio de libertad, principio de integridad personal, principio de un habeas data, principio del desarrollo libre de su propia personalidad. Entonces, cuando ya comienzan a salir estos conceptos, o sea, ya no puede uno de manera indirecta decir, es que esta persona no es lo natural, no es lo normal. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que está estableciendo la Constitución Nacional. Por eso tan difícil ha sido la aceptación por parte de la Corte Constitucional de generar situaciones propias de que una pareja puedan casarse del mismo sexo. Situaciones donde ellos puedan, personas del mismo sexo, generar por lo menos adopciones. Ver a dos personas en la calle, y esto yo no sé, discúlpenme a mí, pero yo veo a una joven besándose con otra joven, sexo femenino, y de pronto digo, vea, está como bien la cosa. Pero veo a un hombre con barba, por lo menos, frente a otro hombre también con barba, y se están besando. Esa cosa me produce a mí una sensación de no sé qué, como dice el doctor Chapatín, mira cosa, porque todavía sigo con ciertos arraigos y que para mí todavía es difícil tener una aceptación sobre esa. Quizás a medida que vaya pasando el tiempo, ya en el futuro, o quizás no, pero así como han cambiado tantas cosas, tarde o temprano ya eso lo mirará como común. Por eso es que hay muchas personas, por lo menos yo recuerdo a este señor que era senador de la República del Departamento del Atlántico, Germain, el hombre que se opuso a todo lo relativo. Por ahí creo que todavía tengo una grabación cuando él hace referencia precisamente en su ponencia de no aceptar las parejas que por lo menos puedan casarse, parejas del mismo sexo. Pero bueno, como les digo, eso tiene un contexto más de principios muy liberales, propios de la Constitución de Weimar, propio del juicio de Nuremberg, que dio las bases y criterios para que se dieran por lo menos una circunstancia de libertades en su totalidad. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí. Ya faltan 5 minutos. Quería simplemente advertirles, por lo menos para la próxima clase, no ponerles a ustedes a hacer trabajo, porque saben que no me gusta eso, me gusta más que lean. En la próxima clase vamos a ver los delitos contra la fe pública. Fe pública. Ojalá tengan la oportunidad de, antes de llegar a la clase, que puedan leer sobre lo que es la falsedad en documento. Falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Y que veamos la diferencia entre una falsedad ideológica y una falsedad, por lo menos de característica material. Que veamos también el concepto de falsedad personal y la falsedad de moneda. Y hay algo importante, ojalá me investiguen, la diferencia entre falsificación y falsedad. Son dos conceptos diferentes. Falsificación y falsedad. Jóvenes, hasta aquí dejamos.